Bienvenidos, renovamos una semana más desde los estudios de Trimax Media Uruguay y en la pantalla de BTV nuestro compromiso salud como cada semana. Doctor Eduardo Bianco, Eduardo, bienvenido. El gusto de compartir contigo, Miguel. El tema de hoy tiene particular importancia para el compromiso salud de este programa, porque vamos a hablar de la salud cardiovascular de la mujer. La verdad que cuando la producción y el doctor Bianco preparaban este programa, me fui enterando, como les va a pasar a ustedes en este programa, de no que las mujeres no tuvieran problemas cardiovasculares, sino que simplemente casi que no se atendía a este problema y casi que no se atiende hasta la propia mujer. Van a ir viendo por qué, pero que tiene tal gravedad y tal magnitud que les recomendamos especialmente el programa de hoy. Exactamente, esa es la razón, ¿no? Es una falta de conciencia de la sociedad, de incluso el sector médico también en tomarlo en cuenta, y de la propia mujer que no cree, no percibe que la principal amenaza que tiene en su futuro desde el punto de vista de salud es un problema cardiovascular. El doctor Bianco está adelantando parte de lo que va a ser el desarrollo del programa. Si yo le preguntara a ustedes, mujeres principalmente, ¿cuál es la primera causa de muerte de las mujeres en el Uruguay? ¿Cuál podría ser la segunda? ¿Cuál podría ser la tercera? ¿Dónde ubicarían a las enfermedades cardiovasculares? Él ya se las ha ubicado en el primer lugar y estamos hablando de Uruguay, de mujeres que cada vez participan más activamente en la vida social, laboralmente hablando, profesionalmente hablando, y que además eso ha llevado o ha traído consigo que en los últimos 30, 40 años muchas más mujeres fuman de lo que pasaba con nuestras abuelas, y el estrés es una carga importante, pero los hijos siguen siendo la misma carga. En este caso, permítanme que diga carga, porque un hijo nunca es una carga, pero sí un factor adicional de estrés. Capaz que cualquiera de nosotros dos puede llegar a la casa, no es nuestro caso, conozco al doctor y él me conoce a mí, de ir y nos sentamos en el sofá y venía, atendeme, ¿no? O cuándo va a estar la comida. Pero a la mujer le sigue pasando que tiene una gran carga en los sistemas de... Múltiples roles. Cuidados, atención, en fin. Lo iremos viendo. Les voy a dar nuestras vías de comunicación para que ustedes, si tienen algo para comentarnos de este programa, de otros programas, sugerir, proponer. Nuestras vías de comunicación son el Twitter, @saludcompromiso. El mail es compromisosaludui@gmail.com. Les vamos a presentar un informe para entrar de lleno en el tema de hoy. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en las mujeres de más de 25 años. En Uruguay, cada día, 14 mujeres fallecen debido a esta enfermedad. Sin embargo, no existe una conciencia social. Aún se considera que este tipo de enfermedades son un problema del sexo masculino. Son muchas las mujeres que desconocen el riesgo cardiovascular real y por lo tanto no lo previenen. Una mujer puede tener signos durante semanas e incluso años sin darse cuenta antes de que ocurra un ataque cardíaco. La mujer mayor de 50 años de edad, cerca de la menopausia, es más propensa a padecer una enfermedad cardíaca. Es importante conocer cuáles son los factores de riesgo para prevenir el desarrollo de esta enfermedad. Generalmente, corren menor riesgo de padecer una enfermedad cardíaca aquellas mujeres que no fuman, realizan actividad física de 3 a 5 veces por semana y siguen una dieta baja en grasas y altas en fibra. ¿Cuáles son los síntomas de este tipo de enfermedades? ¿Cómo se diagnostican? Hoy, en Compromiso Salud, enfermedad cardiovascular en la mujer. Las mujeres y las enfermedades cardiovasculares. Las mujeres en el Uruguay, porque el programa se nutre de información científica, técnica y avances a nivel mundial, pero siempre con los pies sobre la tierra, con expertos y con la evolución del tratamiento y la enfermedad en nuestro país, y obviamente no va a ser el programa de hoy una excepción. Exactamente. Y bueno, esperemos que este programa sirva para aumentar la toma de conciencia en esta situación y hacer que se tomen las medidas preventivas necesarias para que
estos problemas que estamos describiendo o este problema que estamos describiendo no ocurra o se retrase lo más posible en el tiempo. Atención a las mujeres que siempre nos dicen que, bueno, nosotros somos más fuertes, aguantamos mucho más, no andamos por los rincones ahí, que tengo un problemita, porque eso hace que a veces la mujer no consulte y pueda estar en la puerta de un infarto o en un infarto propiamente dicho, un infarto de miocardio. Y el hombre, con esa supuesta flojedad y que no aguantan nada, va a la emergencia y al instante tiene la atención adecuada. Y entonces tiene más probabilidades de hacerle frente a algo grave o gravísimo con más rapidez que a una mujer. Hablaremos de eso también, si hay diferencias o no tanto en los síntomas como en el diagnóstico, como en el tratamiento de la mujer. Hacemos la primera pausa y seguimos profundizando en el tema central de hoy. There's an empty space in the chair tonight, 'cause you don't feel right. 0800-81-89 es la línea gratuita de Grenca, ustedes lo veían allí, es muy fácil de memorizar, 0800-81-89. Gremca es la salud a tu alcance, afiliate a Gremca. Doctor Eduardo Bianco, entramos en tema en este segundo capítulo del programa de hoy. Exactamente. Bueno, el primer concepto grande, el principal asesino de la mujer con respecto a enfermedades en Uruguay es la enfermedad cardiovascular. Mata más mujeres uruguayas que todas las formas de cáncer juntas. Y esto difiere de las percepciones que tienen muchas mujeres uruguayas. Si analizamos las defunciones por sexo, la primer causa, tanto en el hombre como en la mujer, son las enfermedades cardiovasculares. Y segundo, los tumores, en los cuales obviamente hay una diferencia. Los primeros tumores son pulmón y próstata en el hombre y mama y colorectal en la mujer. Y también hay una diferencia con respecto a la distribución geográfica. Por ejemplo, hay un departamento, Artigas, que registra la mayor frecuencia de muertes por enfermedad cardiovascular en la mujer. Una franja intermedia que estaría dada fundamentalmente por dos, Salto y el departamento de Cerro Largo, y el que tiene en el año 2012 menor mortalidad cardiovascular en la mujer es Flores. Las causas se las debo. Podríamos hipotetizar, pero no tenemos una respuesta apropiada aún. Cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, ¿de qué hablamos? Hablamos de enfermedad coronaria, es decir, obstrucciones arteriales coronarias que pueden conducir a un infarto agudo de miocardio o muerte súbita. La enfermedad cerebrovascular, la obstrucción de arterias o la rotura de arterias, hecho que ya hablamos en otro programa de Compromiso Salud. Las obstrucciones arteriales de los miembros inferiores, sobre todo, y las enfermedades de la aorta, como el aneurisma de aorta o la dilatación con paredes patológicas de la aorta. El gran factor que está detrás de estas enfermedades es la aterosclerosis, que es el depósito de grasa en el interior de la pared que viene desarrollándose desde los 20 años y va progresando a medida que pasan las décadas. Fundamentalmente, si hay factores genéticos, aparece más precozmente, y si hay uno o más factores de riesgo como tabaquismo, hipertensión, colesterol elevado, diabetes, sedentarismo y obesidad, se acelera el depósito de grasa y puede provocar estas enfermedades. Dentro de los factores predictivos que encontramos en la mujer, además de la hipertensión arterial, encontramos la diabetes, que la diabetes duplica el riesgo de enfermedad coronaria fatal, por ejemplo.
O sea que ya tener una diabetes hay que controlarla muy bien porque es un factor de riesgo vascular importante. Y con respecto al tabaquismo, 50% de todos los problemas o eventos coronarios en la mujer son debido al tabaco y no existe ningún nivel mínimo seguro. Un solo cigarrillo, 2 cigarrillos incrementa un 30% el riesgo de infarto. Y por si no lo sabían, en las mujeres el riesgo de infarto al fumar se multiplica por 6, mientras que en el hombre por 3. O sea que es más riesgoso y es más probable que cause infarto el fumar en la mujer que en el hombre. Y este riesgo es independiente de la edad. Pero la mujer no solamente sufre de problemas de obstrucciones arteriales en las grandes arterias coronarias, sino que la mujer tiene una particularidad. Si bien también esto se ve en el hombre, es más frecuente en la mujer, las ramas pequeñas, los pequeños vasos pueden estar afectados y esto se llama enfermedad microvascular. A veces la mujer no tiene obstrucciones coronarias significativas, pero tiene dolor, tiene algún elemento de falla porque está funcionando mal este tipo de pequeños vasos. Y existe una nueva entidad que se ha demostrado en las últimas décadas, que es la cardiopatía de estrés o síndrome de Takotsubo, que es un problema cardíaco agudo que se genera ante una situación de estrés emocional intenso, que es reversible, que afecta fundamentalmente la punta del corazón, que pierde la capacidad de controlarse y aparece dolor, aparece un electrocardiograma alterado y aparecen enzimas que muestran la evolución de un infarto, pero eso retrocede y no existen obstrucciones coronarias. Esto es mucho más frecuente en la mujer que en el hombre. Entonces ya vamos viendo que hay varias diferencias, pero también hay diferencias de otro tipo. Por ejemplo, las mujeres presentan los problemas cardiovasculares en general 10 años más tarde que los hombres y tienen más problemas asociados en ese momento. Las mujeres cuando sufren, cuando desarrollan un problema cardiovascular, tienen peor pronóstico que los hombres y muy frecuentemente demoran en recibir la atención adecuada que los hombres cuando sufren una enfermedad cardiovascular. Algo adelantamos, ¿no? De por qué sufren, porque seguramente a veces lo dejan correr, no sé. Exactamente, o no consultan, o los síntomas no son tan claros, o no los expresan de la misma manera que el hombre. Las mujeres también son sometidas con menor frecuencia a pruebas diagnósticas y reciben menos tratamiento que los hombres ante situaciones similares. Las mujeres con infarto tienen más complicaciones y mayor mortalidad. Con infarto agudo de miocardio, en el sanatorio se mueren más, a veces porque se rompe el corazón. Menos mujeres han sido incluidas en estudios cardiovasculares, esto fundamentalmente en épocas anteriores. Esto se ha ido corrigiendo a lo largo del tiempo. Y la forma de presentación, si bien los síntomas que tiene de enfermedad cardiovascular, como el dolor en el pecho, los mareos, la falta de respiración, la sudoración, son similares, a veces en el conjunto de los síntomas hace que pase desapercibido un problema cardiovascular porque o el médico o la mujer no han expresado bien esa situación. Otro punto significativo, por ejemplo, la muerte súbita cardíaca, que si bien es más frecuente en el hombre, las mujeres tienen esa muerte muy frecuentemente sin síntomas previos. 6 mujeres contra 4 hombres. 6 mujeres, o sea, hacen más síntomas o avisan que va a haber un episodio de esta situación en los hombres que en las mujeres. Este motivo, esta situación, ha llevado que la Sociedad Uruguaya de Cardiología, pero también a nivel internacional la Federación Mundial del Corazón, la Asociación Norteamericana del Corazón, hagan realmente hincapié y una campaña muy importante para incrementar la toma de conciencia de la mujer con respecto a este tema.
temas muy novedosos para mí, supongo que para los que nos están mirando, y sobre todo para las que nos están mirando. Y esperemos que en el bloque que sigue, donde dos médicas cardiólogas nos van a acompañar, sigamos con ejemplos de la consulta diaria, del día a día en Uruguay, contribuyendo a conocer más sobre esto, que es la salud cardiovascular en la mujer. El tema central de hoy, ya volvemos. Presenta este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Como cada semana les recuerdo que Aliviol Sport tiene una solución para cada dolor y que además pueden ingresar al Facebook de Aliviol Sport, facebook.com/Aliviol Sport, y allí van a participar de sorteos y promociones en la web. Nosotros recomendamos para antes y después de hacer deporte Aliviol Sport, pedilo en tu farmacia, Aliviol Sport y Chao Dolores. El tema está presentado. Nos van a acompañar en estos dos bloques centrales del programa dos médicas, dos cardiólogas. María Dutra, bienvenida, y también la doctora Mónica Gianbruno, bienvenida también. Doctor Eduardo Bianco, uno de esos programas donde a su juego lo llamaron. Estamos en casa. Bueno, no, para aparte, compartiendo con colegas y compañeras de trabajo y de la Sociedad Uruguaya de Cardiología, son participantes activas de la sociedad, una expresidenta, Mónica, y también integrante de la actual directiva de la sociedad, la doctora Dutra, así que estamos bien representados. Y unidos por el corazón. Los tres. Unidos por el corazón y unidos por este tema. Unidas por este tema que nos trae hoy, que es el tema del día, que es los problemas cardiovasculares en la mujer, que ha motivado ¿qué en la Sociedad de Cardiología? Bueno, Cualquiera. Sí. Ya desde el 2013 las cardiólogas del Uruguay, más bien los cardiólogos del Uruguay y sobre todo nos hemos movido las cardiólogas, estamos tratando de concientizar a la población, a nuestras mujeres y también a los hombres de la enfermedad cardiovascular en la mujer, que representa un riesgo importante y que hasta ahora tanto los médicos como la sociedad estaba un poco quieta con este tema. Y bueno, no fuimos nosotras innovadoras, esto es una corriente a nivel mundial, que nos dimos cuenta que las mujeres nos moríamos más del corazón que de cualquier otra patología. Esto es nuevo porque uno ve, por ejemplo, no quiero hablar de mi madre, pero veo de repente, las veo a ustedes seguramente tenía otro tipo de estrés, ¿no? Pero me imagino la vida de ustedes con hijos, con una responsabilidad. Digo, ¿es algo más nuevo o toda la vida se dio? La enfermedad cardiovascular como primera causa de muerte en la mujer, ya hace varias décadas que surgió como problema. Yo quería acotar a lo que decía Mónica, que parece una historia bastante interesante, que por la década del principio de los 90 los americanos vieron que en el caso de la enfermedad cardiovascular en la mujer se sufría lo que se llamaba el síndrome de Gürtel, que es una película, que es YETL, que trabajaba Bárbara Streisand, que para conocer la religión, el Torá, la parte secreta de la religión hebrea, se viste de hombre, se viste de disfraza de rabino para poder acceder a los secretos de la religión. Con la enfermedad cardiovascular en la mujer se visualizó en la década del 90 que sufría un poco como ese síndrome, no existía. Para la cardiología, la enfermedad cardiovascular en la mujer era una cosa inexistente. Y a partir de ese descubrimiento empezó a haber una presencia femenina tanto en los estudios multicéntricos como en los síntomas y un abordaje más profundo. Yo diría, no sé Mónica, ¿qué te parece? Pero por lo menos 30 años hace que la enfermedad cardiovascular es una enfermedad importante, la mujer es una causa de muerte importante y que recién en el mundo hace 10 años más antes que nosotros que están tomando conciencia y nosotros estamos trabajando ahora para tomar conciencia. Aquí habría por lo menos dos hechos básicos. En primer lugar, antes, estamos hablando de décadas atrás, no se incluían mujeres en los estudios.
Es verdad. Entonces, el Éramos- conocimiento de Bueno, la ¿cómo? frecuencia y de los resultados de los tratamientos, todo se extrapolaba de lo que se sabía del hombre a la mujer. Sí, sí. Entonces ya allí Como en la tenemos... primera constitución, usted sabe que en la primera constitución no estaba prohibido el voto de las mujeres, estaba prohibido el voto de los esclavos, los negros, los analfabetos. Esto es literal. La mujer no estaba ni habilitada ni deshabilitada, no existía. Bueno, claro, los estudios hasta ahora éramos minoría, así como Exactamente. eran minoría los de raza de raza negra, de raza oriental o los que tendrían alguna otra cosa, las mujeres No éramos había número suficiente como una para... minoría. Y Bien. por lo tanto los trabajos no lo dejaban claro. Ese era un aspecto, Pero con hay otros respecto aspectos. a lo que decía Nogueira, yo entendí la pregunta, ha cambiado la vida de los hombres y de las mujeres, pero evidentemente ahora las mujeres tenemos más estrés que antes, eso es lo primero. No tengo dudas. Tenemos más estrés que antes y lamentablemente también fumamos más que antes. Y O como nunca antes. exactamente. Entonces hay una cantidad de cosas que dentro de los factores de riesgo que quizás antes no eran tan importantes, ahora se presentan, pero como decía la doctora, ya hace 20, 30 años que esto está pasando, ¿no? Hasta lo de el matrimonio, es decir, el hogar monoparental también, a veces con Claro. una recarga adicional, ¿no? Es decir, Exactamente, Es decir, exactamente. la equidad de género tuvo sus cosas buenas y... A las mujeres no nos Equidad de la favoreció enfermedad. tanto. Sí. ¿no? Pero Sí, es verdad, sí, 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 porque tal cual. digo, multiempleo, aumento del estrés, hábitos no saludables, no comen en la casa, sino que comen donde sea, fuman, y entonces cada vez con comportamientos menos saludables, o sea, cada vez más parecido al hombre Claro. en ese sentido y cada vez más daño. Con una característica especial que tiene que ver con lo que decía Nogueira también, el rol de cuidadora. La mujer aún en el siglo XXI tiene un rol de cuidadora. La mujer, aunque trabaje, aunque tenga todas las responsabilidades laborales, tiene más responsabilidad en lo que es la crianza de los hijos. Sí, no, Todavía mayoritariamente es no así. se sientan en el sofá cuando Ah. llegan a las 7 de las 8 de la Ahí noche. está. El cuidado de las personas mayores también recae sobre las mujeres. Entonces, la mujer mantiene el rol de cuidadora y eso incide a veces negativamente en el momento de la consulta cuando la mujer tiene un síntoma cardiovascular, que también es una cosa bien interesante. Parecería como que la mujer cuando empieza con dolor en el pecho, ve que esté el marido organizado, los hijos, todo pronto, y si está todo pronto y Primero pueden todos, funcionar después sin yo, ¿no? ella, Claro. pero sí. es una cosa que Es real. es bastante, se da bastante... Eso se lo escuché a la doctora Jean Bruno, las últimas en cuidarnos somos nosotros, ese mensaje, ¿no? Sí, tal cual. Porque primero es como es el marido, los hijos. Pero es decir, nosotras como cardiólogas clínicas, yo como cardiólogas clínicas, todos los hombres que vienen a mi consulta, bueno, todos no, Casi. capaz que hay un 5% que no, vienen acompañados de una mujer, sea la hija, la madre o la esposa. Las mujeres acompañadas del marido vienen menos del 30%, o del hijo o del padre. ¿Eso qué hace? Que cuando yo voy al médico, yo me arreglo. En cambio, el hombre depende un poco más, pero por lo que decía ella, por la sociedad, por nosotras mismas. No estamos culpando a los hombres de esto, somos nosotras mismas que organizamos nuestra vida así. Entonces, como decía ella, no pensamos que vayamos a tener, porque a la pregunta que tú hiciste hoy de por qué, cómo empezó todo esto, nosotros el año pasado hicimos una encuesta nacional a las mujeres con una empresa que se dedica a hacer encuestas, porque habíamos hecho una encuesta casera. Las cardiólogas habían hecho una encuesta casera que daba los mismos datos que las encuestas de Estados Unidos y de Argentina en cuanto a qué temor tienen las mujeres. ¿Se van a morir del corazón o de qué se van a morir? Entonces hicieron una encuesta casera que nos confirmaba los mismos datos, hicimos una oficial con la empresa Mercopulus, todo organizado, y ¿qué nos dio? Que más del 50% de las mujeres temen o piensan que van a tener cáncer de mama, pulmón y otros.
menos del 15% de las mujeres temen y piensan que se van a morir de enfermedades cardiovasculares. Enfermedades cardiovasculares es todo lo que sea arterias, corazón y cerebro. Bueno, pues la realidad, eso es lo que preguntamos. Sí, sí, es la percepción. Era muy fuerte el dato. Y entonces empezamos a tratar de concientizar a la población, por eso fue que salimos el año pasado con el desayuno de trabajo, este año con el corazón de mujer, a decirle a las mujeres, no, es decir, tenés mucha más chance de morirte del corazón o del cerebro que de morirte de cáncer de mama. Y entonces, bueno, nos dimos Hay cuenta... una falta real de conocimiento en la mujer que no ha comprendido los riesgos a los cuales está expuesta y no cree, aunque ahora cada vez más, lamentablemente, nos estamos enfrentando a mujeres operadas del corazón, Sí, claro. cosas que antes eran raras, pero ahora La empiezan primera a aparecer. causa de muerte en las mujeres es la enfermedad cerebrovascular, por lo cual se mueren más después del infarto de miocardio y bastante más lejos del cáncer, mama y demás. Y comparando uno y otro sexo, por ejemplo, Los ¿cuál es la hombres prevalencia? se mueren más de cardiopatía isquémica que las mujeres, pero el porcentaje, las gráficas, yo no traje gráficas, pero las gráficas son pequeñísimas. En el Uruguay se mueren 14 mujeres por día de enfermedad cerebrovascular por datos proporcionados por la Comisión de Salud Cardiovascular. Y se mueren por día, creo que son 13 hombres, porque son menos hombres que mujeres. Es decir, en la totalidad de los hombres, la curva está un poquito más arriba en los hombres que en las mujeres. Y si hablamos, por ejemplo, de situación económica, por ejemplo, Hay diferencias en grupos socioeconómicos, En los la pobres o los ricos. afectación de la sí, enfermedad. sí, exactamente. Es Y una podríamos hablar enfermedad, también de la las- enfermedad cardiovascular es una enfermedad democrática, afecta a todas las clases sociales. Obviamente que el control, los cuidados de la persona en los niveles socioeconómicos y culturales más altos, es mejor el control. Pero es después que la enfermedad se manifestó. Y, digamos. y en edades, por ejemplo, Bueno, la enfermedad aunque cardiovascular... pueda ser obvia la respuesta. Digo, No. A partir de los 50 años, las mujeres a nivel de cardiopatía isquémica casi nos emparejamos con el hombre. Pero entre los 25 y los 45 años es la tercera causa de muerte. Es decir, a nivel, cuando empieza la menopausia es que la mujer se... El hombre, como se decíamos en empareja. la presentación, tiene promedio su primer evento cardiovascular 10 años antes que Claro. la mujer. La mujer, en general, es después de los 50 años. Exacto. Muchas veces se asocia al hecho de la pérdida hormonal o el cambio hormonal. Por alguna razón que puede tener que ver con costos, las instituciones de asistencia médica colectiva y también ACE, tal vez yo tengo desconocimiento en esto y puedo estar diciendo algo que no es, tampoco reparten un material mínimo, no de una gran lectura, la gente no lee tanto, es decir, que le adviertan a cada mujer que va por cualquier cosa a la institución, llévese esto, 2 líneas, así. Igual lo que tú decís es muy interesante y también en nuestra encuesta hay una parte de la encuesta que es la atención médica. Y fíjate qué interesante, el 90% de las mujeres encuestadas en el último año habían consultado a un médico. Sin embargo, menos de la mitad de las mujeres habían recibido información por parte del médico que la asistía sobre la enfermedad cardiovascular y sus riesgos. El conocimiento que realidad las me da la mujeres, razón. el conocimiento que las mujeres podían tener era a través de los medios de comunicación, la prensa, la televisión. O sea que Televisión, sobre todo. este es un problema que, como otros, tiene varios aspectos en los cuales nosotros los médicos, no solo los cardiólogos, sino el médico de primer nivel de atención, el médico de familia, el médico general, el ginecólogo que ve a las mujeres en edades más tempranas de la vida, no le brindamos la información sobre el riesgo al que están expuestos. Y bueno, también hay mucha presión a la hora de la consulta, ¿no? Que los 10 minutos, que los 12, que los 15, que la cola hay 40. Pero en el hombre se hace. En el hombre se En hace. el hombre se En el hace. hombre Es se decir, hace. acá, y ya quiero ir entrando, porque nos va a llevar el bloque siguiente seguramente este tema, las diferencias entre el hombre y mujer, no solamente en la frecuencia de los problemas, sino también en la presentación
en el diagnóstico y si hay o no en la respuesta al tratamiento, digo, para ver por dónde quieren empezar. La parte de presentación, es decir, ¿se presenta igual la sintomatología? ¿Es la misma? Bueno, en principio, es decir, sí y no. Se presenta igual porque también en el hombre existen los que nosotros llamamos y estudiamos signos no típicos. Cuando un paciente hace un infarto puede sentir el típico dolor como una plancha que le aprieta el pecho, que no lo deja respirar y que hace que lo transmita así a la emergencia y venga a la emergencia en 5 minutos. Cuando una mujer siente eso, lo puede manifestar igual. Pero como nosotros decimos, las mujeres somos un poquito más complicadas. Expresamos todo con sentimientos. Entonces... Lo dijo ella. Pero sí, de cualquier tema que vamos a hablar, de este vaso, ustedes van a decir una palabra y nosotros vamos a decir 1 o 2 oraciones para describirlo. Eso es así, es la forma que somos. Y ponemos más sentimiento. Entonces, la misma opresión, yo lo puedo expresar, me viene una angustia terrible, no sé qué me pasa, no me deja respirar, no me entra el aire, y eso puede hacer que el que lo escucha, mal formado, porque si estuviera bien formado tendría que saber que eso sí es un infarto, puede pensar en otras causas primero de eso. Entonces primero va a pensar si no tiene una gastritis, si no tiene un problema, capaz que tomaba antidepresivos y piensa que la señora tenga una algo que no es depresión, para tanto. Vino sola y bueno, por algo será, porque en las mujeres siempre se busca alguna justificación para actuar así, y entonces el infarto pasa a ser después. Es decir, al hombre llega a la emergencia y a los 10 minutos o 5 se le hace un electro. Pero también hay A las mujeres se demora más. Eso es una realidad, o sea, la demora en el diagnóstico en la mujer más que en el hombre. Pero hay, por lo menos un concepto que lo tenemos arraigado desde hace tiempo, el valor predictivo del dolor típico en el hombre y el dolor típico en la mujer. Es decir, eso también va en contra de la mujer. O sea, ese dolor que ella describía como una opresión en el medio del pecho, es lo que se llama angor típico de un problema coronario. Cuando ocurre en un hombre, el 80% tiene un problema coronario subyacente, obstructivo. En la mujer es, corríjanme, 50%, o sea, es inferior la cantidad de casos, en que encontramos obstrucciones arteriales coronarias. Claro, lo cual hay no otra significa Claro. que no tenga otro tipo de problema. ¿Es así? Sí, sí, es así. Bueno, y aparte de ese síntoma típico, hay otros, es decir, se puede presentar como disnea, como cansancio, como fatiga, como dolor en la espalda, como dolor en la mandíbula, y eso también se puede presentar en el hombre. Y todos esos son síntomas que nosotros estudiamos que pueden corresponder a un infarto. Entonces, al igual que la mujer, uno tiene que primero pensar que a mí me puede pasar esto. Entonces el médico que lo recibe también tiene que pensar que a la mujer le puede pasar esto. Y así se hace el diagnóstico, porque uno, si no lo sabe, no lo busca, ¿no? Es más preocupante de lo que yo pensaba, porque cuando uno, si ustedes que trabajan acá en Montevideo, y esto no, yo nací en el interior, o sea que esto no va en desmedro del que está más lejos, pero cuanto más lejos estén del interior, del interior profundo, más repecho para las mujeres. Sí, Y probablemente. esa es la razón por la cual hoy estamos hablando de esto, ¿no? Y la Sociedad Uruguaya de Cardiología creó una comisión específica para esto, porque esto era un problema en el cual como sociedad, incluso como grupo de especialidad, no le estábamos brindando la atención que corresponde, porque no hay una toma de conciencia clara. Y creo, y las estimulo, yo sé que están trabajando, a seguir haciendo. Yo recuerdo, y solo hablé con la doctora Dutra ya hace un tiempo, una vez estuve en Singapur, no hace muchos años, y en el día de la Semana del Corazón, el tema había sido la mujer, y ellos tenían en todos los shoppings, habían hecho actividades físicas, con distintas actividades físicas, donde en un área del shopping las mujeres venían y eso era, les controlaban la presión, peso corporal y una serie de cosas, para hacer periódicamente una... ¿Qué les vamos a cobrar por la idea? Digo, No, eso ya lo hablamos. Y son cosas, digo,
No, este miles de año cosas. se hizo en el shopping de Tres Cruces, hubo una movida muy importante en la Semana del Corazón con respecto al tema del corazón de la mujer. Así toda la esperanza o expectativa de vida de las mujeres sigue siendo superior a la del hombre, sí. 10 años más. 10 años más. Porque somos más Bueno, genéticamente... ahora hace poco dieron la esperanza de vida en el Uruguay. Los hombres pasaron de 78 a 80 y algo. Las mujeres parece que llegamos a 90. Sí, sí. Pero igual, es decir, en mi vida, mi probabilidad de muerte va a ser enfermedad de morirme del corazón o del cerebro antes que en cáncer, que bueno, que ojalá también se baje también esa Obvio, mortalidad. pero eso hemos derribado un mito para miles de personas seguramente. Porque aparte hay otra cosa, perdonen que los Sí, interrumpa. La enfermedad cardiovascular está bajando en el Uruguay y en el mundo. A eso es lo que te iba a El decir. 30%, tanto en el Uruguay como en el mundo, en los países occidentales, se muere de causa cardiovascular. Y está bajando y está bárbaro. ¿Por qué? Porque estamos disminuyendo los factores de riesgo, la concientización, la medicación, las buenas técnicas. Pero ¿qué pasa? En las mujeres también está bajando, pero mucho menos que en los hombres. La curva del hombre baja y la de mujer baja así. Y eso es por esto, porque no hay conciencia y no se está trabajando de la misma manera en la prevención que en el hombre. Es lo Muy que bien. tenemos que lograr. Esa es una razón, la conciencia, pero también a veces pueden ser etapas evolutivas de algunas otras cosas. Nosotros estamos viendo, en el caso del tabaco, que el cáncer de pulmón en la mujer está subiendo y va a superar al cáncer de mama como causa de muerte por por el cáncer cigarrillo. por el cigarrillo, lo que va desfasado 20 o 30 años desde el comienzo. Entonces, estamos esperando ese pico. Y ese pico puede acompañarse también de aumento de las enfermedades cardiovasculares en la mujer, a pesar de que descienda del hombre. Doctora Gianbruno, doctora Dutra, muchísimas gracias. Seguramente el programa las va a convocar el año que viene para que tenga visualización lo que ustedes están haciendo, porque de eso se trata, ¿no? De tener un compromiso con la salud, que logre a la corta o a la larga que el sistema de salud sea sustentable, además también. No por el solo fin de las empresas, sino por el bien de todos. Claro. ¿Eh? Y vamos Bueno. a seguir trabajando con la Sociedad de Cardiología, seguramente. Bueno, muchísimas gracias Muchísimas por la gracias invitación, venir. porque para nosotros esto es fundamental. Es lo que queremos hacer, concientizar en los medios y a la mujer, por lo que decía María, de que las mujeres se informan sobre todo por la televisión, igual que toda la población, y tratar de que estén atentas a los síntomas y que la prevención, como bien dijo hoy Eduardo, es fundamental. Baja el 80% de nuestro riesgo. Muchísimas gracias. No, por favor. ¿Me permite una pausa, doctor? Bueno. No se vaya y ustedes tampoco, ya volvemos. Presentó este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Or who you think I am. I could live. Presenta Óptica Ariel, 18 de julio 1385, frente a la Intendencia. Con mucho gusto vamos a recibir en estos minutos finales del programa de hoy a Carla Monetti, directora de Óptica Ariel, que nos ha acompañado en tantas oportunidades. Bienvenida. Y muchas gracias. Doctor. Bueno, Carla, gracias por acompañarnos nuevamente. Y queríamos hablar contigo porque, bueno, se viene el verano y todo el mundo pensando en protegerse la piel, pero ¿y los ojos? ¿Qué hacemos con los ojos? Tema fundamental. Los ojos hoy día están protegidos para el que usa lentes en todo momento, porque los lentes mismos de receta, blancos, sin color, tienen protección, o sea, le hacemos O sea que ya protección. tenemos cierta protección. Sí. Pero el tema es que al sol necesitamos un bloqueo del ultravioleta, pero necesitamos también una absorción de luz importante por la molestia que genera, ¿no?, el sol mismo. Hay distintas líneas de sol, distintos tipos de filtros que se utilizan como complemento del ultravioleta, que es el fundamental y que tiene que estar exigido al 100%, por eso un poco a veces uno cuando hace hincapié en comprar un lente de sol en una óptica, que es el lugar donde realmente el lente fue controlado,
por un tema del bloqueo total de ultravioleta y un tema de calidad de la lente, porque no solo que uno le ponga en el aparatito que tiene la cobertura para la radiación, sino que también la lente tenga... O sea, no es solo el color, son iguales de No, color. Exactamente, justamente, ahí está la diferencia. La calidad de la lente es fundamental para el efecto que después tiene en el ojo mismo, ¿no? Y después tenemos el tema de los tratamientos que se acoplan al lente de sol, además del ultravioleta, como el polarizado, el antirreflejo, que lo que nos van dando es mayor calidad de visión, eliminar lo que son las imágenes virtuales que a veces se dan cuando uno maneja o en el agua o en la nieve, en distintas condiciones de reflexión de la luz, para poder eliminarlas y que la imagen sea mucho más nítida, más real. Se usan muchísimo para manejar inclusive, pero ya están como más difundidos a todo nivel y se usan para todo por la comodidad que genera. Es realmente así, ¿no? En mi caso, que tengo algo de miopía, pero sobre todo astigmatismo, la resolución en la es fundamental. es increíble. Justamente con respecto a ese punto, lo hablábamos en alguna otra oportunidad, está la posibilidad también de graduar los lentes de sol, que era un tema que antes Claro. estaba como que, ay, ¿yo qué hago? Porque yo tengo graduación y que me sí. pongo los lentes de sol y no veo nada. Seguro, obviamente. Hoy día está absolutamente resuelto, porque inclusive para los casos más complejos, que a veces son graduaciones elevadas o que de repente requieren curvas más planas y los lentes de sol de repente que la persona quiere son más envolventes, utilizamos lo que hablamos en algún otro momento, que son las lentes personalizadas de Zeiss, que permiten graduar el lente de sol en curvas más pronunciadas. Espectacular calidad de visión y por supuesto que protección total, ¿no? Eso es fundamental. Es Porque uno iba a la playa y si se ponía lente de sol, no podía leer. Lógico, Sí, leer, lente y de que sol o no ves de lejos, Sí, o no podés manejar. Lente de digo. sol con el bastón, además, porque Sí, te era perdías tremendo. absolutamente todo. Tremendo. Hablando de la playa y de lo que tú decías que es fundamental, es decir, la mesita con los lentes ilegal en la calle o en la feria, totalmente prohibido obviamente, y hay operativos permanentes de la Intendencia, por lo menos en Montevideo, Sí. y el Ministerio de Salud Pública también. Yo veo mucho niño de 4, 5, 6, 7 años, bueno, la mayoría sin lentes, porque nos parece que no hay que ponerles, y si no con unos plásticos Horribles. que... Ese es un tema importantísimo y creo que de repente es un poco, no sé si llamarlo culpa de nuestro gremio, inclusive hasta de los médicos pediatras o oculistas, de no Escasa hacer difusión. mayor Difusión. hincapié y darle más difusión a la problemática que genera la exposición a la radiación que tenemos, sobre todo además acá en el sur, es tremenda. Es que ese es un tema. Yo estuve revisando información para el programa de hoy y eso es lo que me llamó la atención. Digo, porque el daño causado por los ultravioletas cuando la persona no está protegida adecuadamente es acumulativo. Acumulativo. Entonces un niño que se expone y en horas que no debería, No, a pero la más misma común. luminosidad, a los mismos rayos que los adultos, durante más tiempo puede tener daño a su permanente, y mucho mayor, más ¿no? grave. Lo que lógico. hablábamos contigo antes de empezar el programa, es decir, antes de empezar este bloque, con un ojo en desarrollo casi hasta los 8 años, la vulnerabilidad es mayor. Es mayor porque no tiene naturalmente ninguna protección. El propio cristalino permite el pasaje de la radiación a partes más internas del ojo, o sea que el daño es mayor. El daño del ultravioleta lo estamos viendo desde hace mucho tiempo, porque muchísimo tiempo no sabíamos que estábamos expuestos a la radiación. Nos enteramos cuando Claro. ya Sí, sí, había pasado aún a la décadas. sombra también hay que decirlo, ¿no? Ni hablar, eso es otro punto importante a destacar. Cuando nos enteramos de lo que estaba pasando con la capa de ozono y demás, ya había Era tarde. generaciones que habían pasado por radiación y lo estamos viendo desde hace años, por ejemplo, cataratas en personas de 60 años, Exactamente. cosa que antes era impensable, que una persona antes de los 75, 80 años presentara cataratas como que no se daba, era muy particular algún caso. Y hoy día las cataratas que son ocasionadas o exacerbadas, ¿no? Se aceleran por la exposición a radiación,
se ven a edades mucho más cortas. Entonces digo, creo que hay que hacer una conciencia mucho mayor y proteger sobre todo a los que son más vulnerables, Los chiquitos, ¿no? Empezar desde los chiquitos. Cuentan ustedes obviamente con armazones para Por pequeños. supuesto. Tenemos lentes de sol, obviamente que está de más decir, con bloqueo 100% de ultravioleta para bebés desde recién nacidos. De ahí en más, no hay ninguna edad que no tenga lentes, que pueda tener lentes adecuados, cómodos, inclusive los materiales son de goma para que sea suave, para que el bebé no se los saque. Pero yo creo que ese es un mensaje para quienes nos están viendo hoy. Yo creo que sí. Porque no es solamente ponerle en el cuerpo el factor de protección, estamos a mí me pasa, los siempre que ojos. estoy en la playa me pasa lo mismo, cuando veo que está todo el mundo preocupado con que está perfecto, tiene que ser hay así, que hacerlo. pero No están sin ninguna protección en los ojos, que además no es solo el globo ocular y las dificultades que va a generar con respecto a la visión, que es fundamental, sino todo el área de los ojos. Es un área muy sensible, muy delicada, el área de los párpados y demás, es un área muy delicada. Entonces, en realidad, el anteojo protege toda esa área, ¿verdad? ¿Están ustedes dispuestos, obviamente, a que cada uno de los que nos está mirando y quiere ir a recibir un asesoramiento con respecto a esto? Ni hablar, encantadísimos. Me parece que es todo un tema a tratar de ir trabajando y de ir cambiando, porque ¿El lente de sol con graduación también puede ser bifocal, por ejemplo? Sí, sí, bifocal, multifocal, visión simple, para los niños. También. Hacemos lentes de sol graduados para los niños también, los niños que tienen que usar lente permanente, por supuesto que también. Y un grupo que también debería tener mucho más cuidado que la población normal, que ya debería cuidarse, son las personas que ya tienen algún tipo de problema ocular, porque si estamos hablando del daño que provoca en cualquier persona, si uno ya tiene algún deterioro, alguna Las afectación, personas que tienen esa persona... los pterigions, por ejemplo, que es como un engrosamiento de la esclera y es muy molesta, porque además como que en la medida que va avanzando va yendo por encima de la córnea y la va tironeando, lo cual después también genera problema visual. Eso es bien típico de la exposición a la radiación. O sea, esas personas se tienen que cuidar al máximo. Y ahora me acordé lo que dijiste recién, de que otra cosa que no se tiene en cuenta es que la radiación haya sol o haya nubes, no importa. Exactamente. Sí. No importa si está todo nublado, tapado, la radiación es obvio está que pasando disminuye, igual. pero está ahí. Pero está igual. Sí, y además de paso, lo que tenemos ojos claros, ahorramos un poco de profundización de las patas de gallo, ¿no? Viste que de ojo Para claro tratar andamos. Muchísimas gracias por hoy. Muchas gracias. A ustedes. Te esperamos en pocas semanas, porque siempre es muy bueno recibir tus conocimientos. Muchísimas gracias. En el caso de Carla Monetti, es directora de Óptica Ariel. Ha sido un gusto, doctor. Lo mismo. Espero verlo con lentes de sol con graduación la semana que viene. Exactamente. Cuando lleguemos, los tengo que traer. cuando lleguemos hasta los estudios de Trimax Media Uruguay, para poder estar en contacto con ustedes en la pantalla de BTV. Hasta la semana que viene. Que pasen bien.